Dicen que los 20 es la etapa más intensa de la vida, donde todos nos pasa por primera vez, donde amamos sin medida y donde nos equivocamos sin saber y sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en quien somos. Nadie nos dice qué decisiones tomar, ni qué personas se van a quedar, ni cuáles se van a ir para siempre. Soy Luciana Valdés, tengo 23 años y como muchos de ustedes estoy en esa etapa donde todo es confuso, intenso, pero también lleno de posibilidades. Hoy estoy con alguien que admiro y quiero muchísimo, periodista ecuatoriana que reconocida, se ganó un Emmy, reconocida nacionalmente y localmente como Yesenia Hati. ¡Yay! ¡Qué felicidad! Gracias por ese intro. Te quiero mucho yo también y te admiro y estoy muy contenta con este proyecto y también de ser parte de él. Gracias, de verdad. Yesenia, ¿qué sentía la Yesenia de 20 años? Uf, tú sabes que los 20 años es un camino lleno de emociones, ya tú lo decías en tu intro, verdaderamente es un camino donde hay muchas opciones afuera, pero pocas señales, entonces estamos como con todo ese ímpetu encima y definitivamente que eso no fue diferente para mí, porque yo también era muy impetuosa, un poco alocada, y eso al final del día fue lo que definió la persona que soy hoy. Quiero mucho a esa Yesenia de 20, la extraño, de hecho, hay cosas que quisiera traer de vuelta, así que sí, para mí los 20 fue una etapa hermosa, enriquecedora. ¿Y hubo algún error que cometiste a los 20 que hoy en día has aprendido mucho de eso? Bueno, errores como tal, claro, por supuesto hay muchos errores que uno comete en el camino, exabruptos. Podría decirse que quizá no aproveché el tiempo como me hubiese gustado, ¿no? Quizá haber tenido una guía cerca a mí que me dijera, mira, aprovecha ahora mismo el Sí. tiempo, aprende más cosas, o me hubiera gustado aprender más idiomas, por ejemplo, que hoy lo veo atrás y obviamente cuando uno ya se pone más mayor, no es Sí. que uno no lo pueda hacer, pero obviamente ya no hay esa frescura de los Ujú. 20 que puedes absorber muchos más conocimientos, así que eso definitivamente fue algo que me hubiera gustado hacer, ¿no? Como que aprender más idiomas, me gustan mucho los idiomas, aprender otras carreras, otras habilidades, pero nunca es tarde, ¿no? No, Nunca es nunca es tarde. tarde. Si hoy pudieras hablarle a esa Yesenia de 20 años en Ecuador, en Guayaquil, ¿qué le dirías? Am, no seas tan impulsiva. Aunque al final del día te digo, ser impulsiva fue lo que me ayudó mucho a tomar decisiones y a salir de mi zona de confort y tomar decisiones que fueron importantes para mi vida, para mi camino, para mi carrera en general, ¿no? Así que, pero sí hubo momentos en que yo dije, ay, ¿por qué no me callé? ¿Por qué no me callé la boca? Pero sí, sí, quizás no ser tan impulsiva y decirle, mira, contrólate, contrólate un poco. Eso le diría, nada más. Wow, yo no Sí, sabía que la Yesenia de 20 era era impulsiva. muy impulsiva y un poquito fosforito. O sea, a veces como que era muy tranquila, pero cuando a veces guardaba demasiado, guardaba, de repente explotaba y eso no está bien, ¿no? O sea, No. eso creo que era una de las cosas que en esa época me hubiera gustado controlar un poco más. No es que tampoco hería a nadie ni hice una cosa horrible de la que me arrepienta, ¿no? Pero posiblemente a veces las palabras pueden herir, ¿no? Y quizá en algún momento yo cometí ese error, pero siempre supe pedir disculpas, eso sí. Wow. ¿Y en qué momento pensó la Yesenia de 20 en Guayaquil, Ecuador? Ok, el periodismo será mi carrera. Yo lo supe toda mi vida, Lucy, toda mi vida, Oh, desde que era una niña. wow. Yo veía a Oprah, yo veía a Cristina Saraley en ese tiempo y yo decía, yo quiero ser como ella. Me gustaba todo, me encantaba la forma de hablar, de expresarse, de entrevistar a la gente. Entonces yo siempre dije, yo quiero ser periodista, eso es lo que yo quiero para mi vida. Aunque en medio del camino a veces hubo pequeñas dudas, pero nunca me despegué de esa meta. Así que yo siempre lo quise desde los 10 años. Y de hecho mi familia, porque siempre tuve la voz gruesa, Ujú. ellos me decían, tú eres la locutora de la familia. Y a veces yo me ponía a cantar enfrente de todo el mundo o me ponía a hacer reportajes para mi familia, ¿no? Cosas que sucedían en el cotidiano, pero me ponía como que en el papel de la periodista desde muy chiquita. Y así que yo siempre lo supe, siempre estuvo allí.
Increíble. Wow, no sabía eso. Sí, tú sabes desde muy pequeño lo que tú quieres ser en la Y vida. al ser periodista, tú en tus 20 no tenías miedo. Sí, por supuesto, como todos. Habían miedos, habían inseguridades, habían dudas, sobre todo porque yo vislumbraba mi futuro y decía, yo quiero un día tener mi casa, quiero comprarme mi carro, quiero tener esto, quiero viajar por el mundo. Entonces hubo momentos en que la gente me decía, pero el periodismo no te va a dar eso. Entonces yo por un momento me lo creí. Bueno, tampoco es que soy millonaria, ¿no? Por supuesto, pero lo quería ver más allá de mi pasión, también como una carrera con la cual yo sobrevivir, convertirlo en mi trabajo, en mi vida. Eh, y por un tiempo, de hecho, me desvié de ese objetivo, ¿no? Que era ser periodista. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a convertirme en ingeniera comercial. Y estudié un semestre en la Universidad de Ingeniería Comercial, imagínate tú. Incluso trabajé en una compañía grande, que después te digo el nombre, una multinacional, eh, y hubo un momento en que dije, no, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero para mi vida, no quiero estar detrás de una computadora contabilizando números todo el tiempo. Y me fui. Y entonces comencé mi carrera en el periodismo y aquí estamos, hablando hoy. Ganadora de un Emmy. Bueno, nominada, pero ganadora del Sunshine Award. He sido nominada varias veces al Emmy como mejor presentadora, como mejor Pero ahora que periodista. lo estoy diciendo, pues, lo estoy decretando, va a Sí, ser amén, ganadora. amén, que así sea, mi Lucy. Yo sé que tus palabras son oro. ¿Qué lección aprendiste a los 20 que hoy en día llevas tan presente? ¿Qué lección? Bueno, fueron muchas lecciones, no me acuerdo de una en particular, pero las lecciones de mi vida quizá vinieron con los golpes más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de mi mamá fue uno de los golpes más fuertes que tuve en la vida. Un poquito más tarde, como a los 26 años, fue cuando yo perdí a mi mamá. Entonces me ayudó como que a replantear mi vida y a no ir tan apurada, sino tomármele las cosas del día a día con la misma importancia, ¿no? No estar pensando que en el futuro tengo que todo por el futuro, no voy a hacer esto por el futuro, sino que ahora tomo cada día con su misma importancia, hago lo que tengo que hacer en ese día, así, y me nutro de otras personas también, ¿no? Me atrevo a conocer más a la gente, antes quizás cuando eres muy jovencito, Sí. bueno, vives con miedos, inseguridades, o a veces te juntas con la gente que no debes juntarte, y eso me ha pasado, ¿no? Ahora sé canalizar muy Ujú. bien a las personas, las situaciones, todo en general. Y esa Yesenia de 20 siempre se imaginó ser mamá. No, no necesariamente, de hecho tenía dudas también. Cuando yo me casé, mi esposo sí quería ser papá inmediatamente, o sea, él quería que ya tuviéramos, si se hubiera podido tener un hijo así, lo hubiéramos tenido. Eh, pero como te dije, nuevamente después de la pérdida de mi mamá, que era como que el centro de mi vida, yo sabía que necesitaba a alguien más por quien vivir, porque mi mamá era mi todo, Sí. ¿no? Entonces, allí se me despertó esa parte maternal. Y de hecho mi mamá siempre me decía, no, tú deberías en algún momento tener una pareja. Y yo eso no lo veía en mi futuro, eso no era una prioridad. Luego de haberla perdido, ahí sí, ya, y mi hijo pues cambió mi vida y me ayudó como que a salir de esa tristeza que había dejado, tú sabes, la ausencia de mi mamá. Pero no, eso no estaba entre mis planes, mi Lucy Bella, no era una de las cosas que yo tenía así en el plan de mi vida. Y yo creo que... ¿Y qué enseñanza te dejó tu mamá a la Yesenia de 20 que hoy en día lo llevas muy guardado en tu corazón? Muchas enseñanzas. Es que sin ella realmente no hubiera sido la persona que yo soy. Porque a pesar de que teníamos una situación un poco complicada cuando nosotros éramos pequeños, la ausencia de mi papá también, porque Ujú. mi papá no era un padre presente, ¿no? Y éramos cuatro hermanos. Entonces mi mamá era padre y madre y ella luchaba por sus hijos y ella no permitía que nunca existieran carencias, ¿no? A pesar en medio de lo difícil que era, ella siempre hizo todo lo Wow. posible para que haya comida y siempre me decía a mí que yo no sé si eso es bueno o malo, pero mi mamá, como yo era la más chiquita y la única mujer de todos sus hijos, mis hermanos son mayores y son tres varones, entonces
cuando alguien decía, ay no, porque sabes cómo son las familias latinas, no, ponla a cocinar o ponla a que haga eso. Y ella decía, no, 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 no. mi hija va a ser grande en esta vida, ella no está para lavar platos ni lavar. Aunque te digo, después ya me costó porque tuve que venir aquí a este país y comenzar desde cero y empezar a cocinar y ya aprender en el YouTube cómo cocinar. No lo sabía, así que eso, ella me dio confianza incluso cuando yo no tenía confianza en mí misma. Cuando la gente no creía en mí o cuando la gente no me veía con cierto aspecto, porque en mi tiempo, cuando yo empecé en la televisión en Ecuador, había mucho elitismo, ¿no? O sea, tenías que lucir de cierta forma o verte Sí. de cierta forma. Y a pesar de que yo dentro de mí sabía que tenía el talento, mi mamá siempre me decía, no, pero si tú eres hermosa, tú eres eso. Entonces siempre me ayudaba a creérmela, a levantarme el ánimo. Y esa es de las cosas que le agradezco mucho a mi madre y le agradezco a Dios por haberme dado una madre como ella. Sí, sí. Wow. Ahora vamos a algo más picante. Ay, ay, ay. ¿Cuál fue la mayor travesura de Yesenia a sus 20? Travesuras como tal. Bueno, yo fui una chica muy, a ver, digamos, que viví muy bien la vida, ¿no? Yo sí la supe vivir, yo tenía muchos amigos, amigas, viajaba por Ecuador mucho, pero hubo una ocasión que dije, mira, me voy a ir, no sé, es como esos arrebatos que te dan, ¿no? Y entonces eran como no sé, la medianoche. Era como la medianoche o la 1 de la mañana y yo dije, me voy a ir a la playa. Era un viernes ya, ese día no trabajaba yo los fines de semana. Entonces me voy a ir a la playa y me fui, porque todos mis amigos ya estaban en la playa en ese tiempo. Bueno, no sé si te ha contado tu mami, Salinas, era todo en ese tiempo, ¿no? Entonces era época de playa y nos fuimos y todos mis amigos habían ido y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir también a la playa. Y en ese momento de impulsividad agarré mi carro, mis 4 cosas y me fui como a la 1 de la mañana a la playa, que la playa es de Guayaquil hasta Salinas es aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, sí. Entonces, pero en lugar de irme por la carretera segura, yo tomo una carretera que era la perimetral, le llaman, y una carretera que era muy peligrosa en ese tiempo. Y a la 1 de la mañana, una chica sola. Entonces creo que esa fue una de las travesuras más grandes porque incluso se volvió muy peligrosa porque un hombre venía directamente hasta mí cuando yo me paré una roja. Entonces este sujeto venía armado y ya venía directamente a asaltarme, a robarme. Pero como Dios es tan grande y siempre aparecen ángeles en el camino, ese día definitivamente fue milagroso porque aparecieron de la nada, te digo, aparecieron como 3 policías. Salieron así detrás de un autobús y digo, oh my God, o sea, y ahí aprendí la lección, ¿no? Que no tengo que hacer Sí. locuras como de ese tipo, ¿no? Porque a veces cuando somos jóvenes creemos que somos los dueños del mundo y que nada nos va a pasar. Eso es lo que yo creo Sí, sí. ahora mismo. Ese es mi gran... Que si yo hago cualquier cosa, nada me va a pasar. Sí, pero somos humanos al final del día. Lo que pasa es que somos impulsivos y estamos llenos de ese ímpetu, ¿no? De Sí. querer hacerlo todo, pero al final del día nos toca analizar de verdad que sí estamos expuestos al peligro, ¿no? Y tenemos que escuchar a nuestros padres, que ellos han vivido más que nosotros y saben, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en ese momento, la Yesenia de los 20 en Ecuador, en Guayaquil, ¿rompió algún corazón o a ti te lo rompieron? No sé si yo lo rompí, quizás sí, porque bueno, así son las relaciones, ¿no? A veces rompes un corazón, a veces te lo rompen a ti. Yo fui de pocas relaciones, te digo, pero a mí me rompieron una vez el corazón, sí, fue muy fuerte, pero también yo creo que todo fue producto de mi impulsividad, porque como yo era muy impulsiva, a veces me comportaba un poco como no hubiera debido de comportarme, ¿no? Me comportaba un poco necia con mis parejas, ¿no? Y al final del día, como estaba en esa del tira y jala, de que no, yo te dejo, yo te dejo, yo te dejo, y un día ya no volvió. Entonces, eso me rompió el corazón, pero esa es otra de las experiencias que yo aprendí, tú sabes, con el tiempo. No hagas eso, porque si tú sigues votando al pobre, un día no va a volver, y eso fue No. en definitiva lo que pasó. Pero mira, todo pasa por algo. Porque ahora yo estoy casada con un hombre maravilloso, que es al final del día el hombre que era para mí, ¿no? Hombre Sí. maravilloso y el mejor papá que he visto. Sí, es muy bueno, es verdad. Bueno, aparte de tu papito también. Sí. Eso sí. Sí, Jessie, si pudieras eliminar una creencia que tenías a los 20, ¿cuál sería y por qué?
¿Creencias dices en el tema religioso o creencias en general? Creencias en general. En general. A ver, yo quizá eso, cuando eras joven que creías que te podías comer el mundo y que podías hacer lo que tú quisieras y no ejecutar un plan. Aunque yo siempre, en mis objetivos, siempre tenía muy claro lo que quería. A veces digamos que la creencia era esa, ¿no? Ah, no, yo lo puedo hacer, no, yo lo puedo hacer, yo soy capaz, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y al final del día conseguí muchas de las cosas que yo quería y por las que soñé y por las que trabajé. Así una creencia como tal, arraigada dentro de mí, no, pero posiblemente eso, ¿no? Haber sido un poco impulsiva y ahora ya aprender que no todo es así, ¿no? De un momento al otro, no, no es de golpe. No sé si a ti te pasó que a los 20 siempre, al menos yo, a los 23 años que tengo, siempre pienso que quisiera tener miles de cuerpos para hacer miles de cosas. Todas mis metas. Sí, sí, a veces yo quisiera así tener un alter ego, como se le dice, que hiciera las cosas que a veces yo no me atrevo a hacer. Tienes razón, no lo había pensado de esa forma, pero a veces sí digo, ay, cómo quisiera hacer esto y a veces uno tiene temor de no hacer algo por temor no sé, a qué dirá tu familia, qué dirán tus hijos, ¿no? A veces me dan unas ganas de agarrar mis maletas e irme de viaje a recorrer el mundo, que ese ha sido uno de mis sueños de toda la vida, ¿no? Agarrarme una mochila, irme a recorrer todo el mundo. Pero digo, bueno, los voy a dejar a mis hijitos tanto tiempo, porque ellos tienen que ir a la escuela. Así que sí hace falta a veces desdoblarse y pensar, digo, ojalá que tuviéramos la posibilidad de tener ese alter ego, otro cuerpo y que haga las cosas que nosotros no podemos hacer ahora mismo. ¿Qué del periodismo a los 20 o en tus 20, tú tenías miedo al empezar a ser periodista? Y, o sea, ¿qué dirán? ¿Será que me critican, me juzgan? Porque sabemos que en Ecuador, cuando empiezas algo, te critican hasta por cómo Sí. te ves. Bueno, te digo que los que somos nacidos en esa época, que tú todavía no nacías, cuando yo tenía 20 años, yo comencé a los 18 años haciendo televisión en Ecuador, haciendo medios de comunicación, pero comencé haciendo radio y comencé súper jovencita haciendo televisión. Y no teníamos redes sociales en ese tiempo, entonces no había ese escarnio, no tenías tanta exposición y la gente no tenía la libertad de criticarte en ese sentido, ¿no? No había eso, así que puedo decir que de alguna forma fui afortunada porque cometí muchos errores, por supuesto, y creo que la peor hater, entre comillas, era yo misma, porque yo me miraba y, ay, pero ¿qué hice? Metí la pata hoy. No debía haber dicho eso, porque a veces yo revisaba los programas, ¿no? Hasta ahora lo hago. A veces reviso los reportajes, reviso las programaciones, los en vivos que ya hemos pasado, ¿no? Y luego miro, ay, no, pero lo debía haber dicho de esta forma. En ese tiempo también era así. Yo era un poquito más fuerte conmigo misma. Ay, no, pero mira qué feo que te paraste. O qué feo ese pantalón, no me gustó. Así que yo tuve la suerte, de verdad, que no tuvimos esa exposición, no hubo redes sociales. Ya más tarde, obviamente, a mí tampoco no me gusta mucho que me critiquen tanto, ¿no? Que todos estamos expuestos a la crítica. Pero a mí no me gusta mucho eso. Por eso yo trato de no exponer tanto mi vida privada. Si tú ves mis redes son completa y netamente dedicada a mi carrera y de periodismo y todo eso, ¿no? Así que sí, a mí me da un poquito de miedito, no me gusta que la gente, sí, no me gusta que la gente se meta mucho, me critiquen, aunque sí me han dicho una clase de barbaridades, ¿no? A veces me critican el maquillaje, o que el pelo, o que la nariz, lo que más que me critican son las cejas. Todo el tiempo me viven diciendo que las cejas. Sí, sí, es una locura las redes sociales. Y yo creo que a esta generación le toca, no es más fuerte, pero sí nos toca difícil porque tenemos dudas, presiones, Sí. muchas comparaciones. Yo soy una de esas, lo admito, que me comparo día a día, veo a una influencer que me gusta y me comparo, digo, ojalá pudiera ser ella. Eso es precisamente uno de los errores que nosotros cometemos, pero no eres solamente tú, Lucy, yo creo que todos pasamos. Millones. Y mientras más joven eres, porque
tu vida en ese momento, y míralo de esta manera, la vida de nosotros a los 20 años es como un pequeño laboratorio, Sí. porque todavía no encontramos al 100% nuestra identidad, porque estamos experimentando, porque estamos empezando a equivocarnos y entonces queremos agarrar la imagen de este con la Sí. imagen de este y la imagen de esta, quiero ser como este. Pero estás como que en esa evolución, ¿no? Estás todavía aprendiendo de ti, lo que tú realmente eres. A mí también me pasó. Yo también decía, ay, no, yo quisiera ser como fulana. ¿Y porque yo no soy más alta? ¿Y porque yo no soy más rubia? O porque yo no tengo los músculos o los abs o cosas así. Pero con el tiempo aprendí y me gusta la persona que soy hoy. Me encanta, sé que no hay otra como yo. No quiero ser como otra persona. Me gusta la identidad que conseguí sobre mí misma. Así que no te sientas mal y lo único que tienes que es simplemente experimentar con el tiempo y descubrir la persona que tú realmente eres, porque tú eres única. No hay otra que haga 20 sobre 20 No. como tú lo haces, no existe. Y quizás por ahí afuera hay una niña diciendo, ay, yo quiero un programa como el de Lucy. Eso pasa, pero nada, es parte de eso, el descubrimiento de quiénes somos. Y me gustaron tus palabras. Aprecio. Tú eres maravillosa, a mí me encanta realmente lo que estás haciendo y a tu edad te siento muy madura, de hecho, y eso es bonito. Muchos jóvenes no tienen esa madurez y yo por eso te auguro a ti lo mejor. Aparte que tienes en casa una tremenda maestra. Sí. Sí. Así es. ¿Qué lección o decisión toma tus 20 todavía lo aplicas hoy en día? A ver, a los 20, eso lo de aprender. A mí me gusta seguir aprendiendo. Todavía hay muchas cosas que yo quiero descubrir. Por ejemplo, el tema de los idiomas. Todavía estoy en el proceso, por ejemplo, de terminar de aprender italiano, que ya io sono piccolo italiano, yo parlo Wow. piccolo, pero muy poquito, entonces como que quiero perfeccionarlo y me estoy metiendo, a pesar de que la cotidianidad, las cosas, el trabajo, los niños, te quitan mucho tiempo, pero en eso estoy, ¿no? Es como sigo aprendiendo para seguir evolucionando. Mi Jessie, si tuvieras que hablar, si tuvieras enfrente en esa cámara a la Yesenia Hati de 20 años, ¿qué le dirías? Uf, mira, te digo, la abrazaría, le diría que es mi héroe, le diría que gracias por haber dicho o hecho cosas a veces impulsivas, pero eso es lo que me ayudó a salir de la zona de confort, a perder los miedos. A veces quiero volver a tener esa impulsividad, que aunque a veces me mete en problemas, pero eso, la quiero, la amo. La admiro, la quisiera abrazar, ojalá que pudiéramos hacer eso, ¿no? Tener Sí. a nuestros yo de 20 y hoy de 40 años y poder decirnos gracias, ¿no? Porque a veces eso nos hace falta, como que nosotros mismos decirnos, sabes que tú vales, a mí me gustaba la veinteañera que yo era, con cosas que me faltaban, por supuesto, que hoy las he conseguido gracias a mi trabajo, a la constancia, y gracias a ella, la de 20 años, que nunca se rindió, que nunca tuvo miedo, que nunca las palabras fuertes la minimizaron y la dejaron abajo, la tiraron por el suelo, como lamentablemente pasa mucho con los jóvenes de hoy en día, porque Sí. estamos expuestos a las redes sociales y las redes sociales son crueles. Eso no me pasó a mí, pero yo... a través de tu espacio les digo a los jóvenes que no piensen o que no sientan que esas palabras a veces que digan fuera en las redes sociales los definan, porque solamente nosotros nos conocemos por dentro y sabemos lo que somos capaces de hacer. Y eso sabía yo desde muy chiquita, muy jovencita. Así que gracias, Yesenia, de 20 años. Y si pudieras resumirme tus 20 en una palabra, ¿cuál sería? Presumirte, no sé, no tengo nada que presumir, simplemente que No, resumir. abrazar. O sea, si pudieras resumir Resumir, tus resumir. 20 en una palabra, ¿cuál sería? Extremo total. Extremo total. No, yo era sí, podría decir extremo o ímpetu, mejor dicho, ímpetu, esa es la palabra, ímpetu. Si tuvieras que decirnos a la generación de hoy que está atravesando sus 20 un consejo o una verdad, ¿qué le dirías? A ver, lo que te acabé de decir hace un momento, que no se apuren tanto, que se vayan descubriendo,
que aprendan en este camino, porque el mejor momento para irse construyendo es la juventud precisamente. Hay que aprovecharla, no hay que limitarse, sino que aprovechar el momento. En lugar de estar pensando mucho, Sí. mejor entrar al plan de acción, ejecutar. ¿Sabes qué? Voy a aprender más idiomas, voy a aprender nuevos cursos, voy a aprender a ser mejor en esto, voy a aprender... Tú ya lo estás haciendo, ya Sí. tienes tu podcast, por ejemplo, ¿no? Que muchos no dicen, ay, yo quiero el podcast, pero no lo hacen. Tú ya lo hiciste. Eso, rodearte de personas que sean constructivas en tu vida, ¿no? Aprende a valorar esas cosas, no ver y saber reconocer los red flags. Saber rodearte de personas que te reten, que te apoyen, que te animen a seguir Sí. cuando te sientes derrotado. Y nada, y seguir siendo y seguir construyendo en medio de ese laboratorio en el que somos cuando somos apenas veinteañeros y aprovechar, o sea, el día a día. Y Yesenia, es un gusto y un honor, Igualmente, para mí. y sí, tenerte aquí. Hoy somos miles de los que estamos viviendo nuestros 20s. Ujú. Todos lo vivimos con presiones, con dudas, con comparación, pero recuerden que la vida no se trata de hacerlo perfecto, sino de sentirlo todo. Ujú. Esto fue 20 sobre 20. Recuerden que 20 sobre 20 no se escucha, se siente. Bye.